Otro problema de salud es la mala atención a diversos padecimientos como son los trastornos mentales. Veamos. A pesar de que cada vez existe una cifra mayor de personas que viven con trastornos de ansiedad y epilepsia, no está aumentando el consumo de medicamentos diseñados para tratar estos padecimientos. Al analizar el informe Avances en la disponibilidad de medicamentos con fines médicos de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, expertos lanzaron una alerta sobre este tema. El 80% de las personas con epilepsia viven en países de ingresos bajos o medios, cuyos niveles de consumo no ha aumentado. En tercer lugar, también está aumentando la disparidad mundial, puesto que lo que estamos encontrando también es que cada vez hay mayor disponibilidad de estos medicamentos psicotrópicos en los países de altos ingresos y la disponibilidad de estos medicamentos psicotrópicos en los países de bajos ingresos está disminuyendo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles causan la muerte de 15 millones de personas al año y 70% de las muertes en todo el mundo son ocasionadas por enfermedades no transmisibles. Millones de personas en el mundo sufren depresión y los trastornos mentales y neurológicos que implican una grave carga a la morbimortalidad del planeta tienen que ver con trastornos mentales y neurológicos. Hicieron hincapié en que 270 millones de personas viven con trastornos de ansiedad en todo el mundo y es la novena causa con años vividos con discapacidad. Este trastorno está distribuido en todo el mundo y en los países de bajos ingresos, los medicamentos para atender el padecimiento no están totalmente disponibles. Algo que preocupa es que los trastornos de ansiedad caen de manera desproporcionada sobre las mujeres, ya que en 2015 cerca del 8% de la población femenina había sufrido trastornos de ansiedad frente a un 3.6% de la población masculina según la OMS. Alertaron sobre un inminente aumento de la enfermedad de ansiedad y aunque se incrementará también a la alza en el consumo de medicamentos relacionados con el tratamiento, hay una gran cantidad de países donde se ha venido dando una disminución en el consumo de los tratamientos. Con imágenes de Joel Arias e información de Saraí Mariscal, 21 Noticias.